En el año de 2006, como todos recordarán, hubo una terrible guerra sucia, una terrible campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador, y se creó una serie de mitos basados en mentiras, en calumnias, sin ningún sustento, sin ninguna base racional, que fueron creados con la clara intención de atemorizar a las personas. La intención era muy clara, era que la gente tuviera miedo, que no pudiera confiar en Andrés Manuel y que de esta manera no le diera su voto en las elecciones presidenciales. Y uno de los mitos que veo que siguen persistiendo y que se siguen repitiendo mucho es este de que Andrés Manuel López Obrador está enfermo de poder, o que es un hombre que está obsesionado con el poder y que lo único que quiere es llegar al poder a toda costa y cueste lo que cueste. A las personas que siguen de algún modo pensando de esta manera, yo quiero responderles con una afirmación muy concreta, una afirmación que por supuesto la argumento con bases sólidas y racionales, y me gustaría que reflexionaran seriamente y de manera honesta esta afirmación. Yo pienso, al contrario de este mito, que si Andrés Manuel López Obrador estuviera enfermo de poder, él hoy sería el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Si la única motivación de Andrés Manuel López Obrador fuera el poder, el acceder al poder cueste lo que cueste, le hubiera sido muy fácil llegar a ser presidente de la República. Y repito y hago énfasis, le hubiera sido muy fácil ser presidente de la República. Lo único que le hubiera bastado hubiera sido tener una reunión de 15 o 30 minutos con la oligarquía de este país, con esa pequeña minoría que controla todo y que concentra el poder político y el poder económico en sus manos en este país, y le hubiese bastado con comprometerse a no tocar ninguno de sus intereses. Le hubiera bastado con asegurarles y comprometerse a que no iba a tocar sus intereses y los iba a dejar seguir haciendo negocios turbios de manera impune, que podían seguir haciendo negocios a costa del poder público, que iban a poder seguir evadiendo impuestos, que iban a poder seguir con sus actos de corrupción sin ningún tipo de consecuencia. Y estos señores no solamente le hubieran permitido a Andrés Manuel llegar al poder, sino que le hubieran puesto una alfombra roja hacia Los Pinos. Y ahí, de esa manera, ambos hubieran cumplido su objetivo, ¿no? Andrés Manuel hubiera llegado a su sueño del poder y estas personas hubieran seguido haciendo sus jugosos negocios al amparo del poder público y no hubiera habido ningún problema. Pero como creo yo que Andrés Manuel no tiene ninguna obsesión con el poder, sino que ve al poder como una herramienta para transformar las condiciones sociales del país, no se prestó a eso, no estuvo dispuesto a renunciar a sus principios, a sus ideales, y el precio que tuvo que pagar por mantenerse firme en sus principios fue que le hicieran el fraude electoral en el año del 2006, ¿no? Un fraude electoral que estamos pagando todos, del cual no fue víctima solo Andrés Manuel y quienes votamos por él, sino incluso quienes no votaron por él. Incluso hasta muchas de estas personas que financiaron la campaña negra, que hoy han vivido las consecuencias de esta tragedia en todos los ámbitos de la vida nacional. Entonces, yo quiero que sinceramente reflexionen sobre ese punto. Si Andrés Manuel estuviera obsesionado con el poder, él hoy fuera el presidente de México. Él simplemente se hubiera sentado y hubiera llegado a un acuerdo con las personas. Él numéricamente no tenía ningún problema. Numéricamente él tenía los votos, él tenía millones y millones de personas apoyándolo
desde antes de 2006, desde 2004, desde 2005, época del desafuero. Entonces, numéricamente tenía los votos en la bolsa. Lo único que le hacía falta era la aprobación de esta minoría que se cree dueña del país. Pero como no estuvo dispuesto a ceder y no estuvo dispuesto a llegar al poder a toda costa, fue por esa razón por la que le bloquearon el paso. Y fue por esa razón por las que surgió después del fraude electoral todo este andar y toda esta construcción de un movimiento social que hoy viene a ser lo que es Morena, para volver a buscar la presidencia, pero no como una obsesión, sino como la búsqueda de transformar de manera legal y de manera pacífica a este país, para que sea un país más justo, para que sea un país menos desigual, para que sea un país con una más justa distribución de la riqueza, un país que pueda abatir la cruda pobreza, la miseria en la que viven millones y millones de mexicanos, donde todos, ricos y pobres, personas de todas las clases sociales, podamos desarrollar juntos el país y elevar todos nuestras condiciones de vida. Entonces, reflexionen ese punto y por favor rompan con la cerrazón, siéntense, analícenlo seriamente y estoy seguro que van a llegar a la misma conclusión a la que hemos llegado millones de personas. Andrés Manuel no es un enfermo de poder, es una persona con ideales, con principios, que de manera honesta y genuina se ha esforzado por llegar a una plataforma que le permita llevar a cabo cambios sustanciales en el país.